Bukele está muy en contacto con las redes sociales, está fuera de esa burbuja, que sí que es verdad que en España todavía la gente confía mucho en los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué pasa? Que Bukele está muy al día, muy al tanto de las redes sociales y de los intereses reales de la gente. Entonces, por eso él descubre el término lo país, porque sigue mucho España, eso sí lo sé, sigue mucho las opiniones de aquí y lo vio y le encantó. Eso sí, me he enterado, claro, por allí, ya estando allí, y además se ríe. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman lo país, sí es lo país, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. Y eso es lo que se echa de menos, porque Bukele, aquí por ejemplo en España, Bukele apoya allí a los streamers. Allí la mayoría de salvadoreños, ese 85%, se informa primero por redes sociales, por YouTube, consumen muchísimo, es una exageración, yo me quedé alucinando. Conocen a todos los youtubers, hasta el que tiene 6.000 suscriptores, lo conocen todos, lo siguen todos, y yo creo que esto es principal, que le han dado la espalda a los medios, por eso ha hecho tanta gracia esto de lo país, y le han dado la espalda a los medios tradicionales porque han visto que están todos en contra, muchos financiados por Soros, y esa yo creo que es la clave. A mí me daba envidia porque ahí todo el mundo tiene una cámara, tiene un canal y además tiene suscriptores, además los apoyan y los siguen. Me da miedo porque, claro, en España, tú que como influencer también, pues notas que todavía ese peso no es tan enorme. A ver, tenemos a un Jordi Will, tenemos algunos de estos, pero no llega a ser esta... Sigue siendo Antena 3 líder de audiencia en los informativos, ¿no? Sí, por desgracia en España los medios todavía, y en Europa en general, los medios tienen un peso todavía bastante importante, tienen mucha influencia, pero por eso es tan importante que un presidente de un país, que un líder político asentado, que tenga poder, porque lo importante aquí es que tengas poder, haga esta guerra contra los medios. Esto, por ejemplo, lo hace también Donald Trump, lo hacía como presidente de Estados Unidos, lo hace también Víctor Orbán. En España, Vox, si tuviera poder, si tuviera un poder nacional, lo hace, por ejemplo, Gallardo en la región de Castilla y León, pero hace falta ese poder para poder contrastar a los medios. Es verdad que desde un partido que está en la oposición, que además es ninguneado constantemente, es difícil. Y los medios lo saben todo esto y se aprovechan. Y es verdad que los youtubers, los influencers cada vez tienen más peso, pero el peso del bipartidismo, el peso de toda la corrupción que hay en Europa, de esos partidos tradicionales enquistados, que además tejen alianzas entre ellos, que además están aliados con la Unión Europea, que sigue financiando con millones y millones de euros a los medios tradicionales, a los falsos verificadores. Es difícil, es difícil. Por eso hace falta, es muy importante y nos hace tanta ilusión que un presidente con poder, un tío que tiene poder y que además lo sabe ejercer, lo ejerce bien y lo ejerce en favor de su pueblo, pues haga esa batalla contra los medios y lo ridiculice. Porque se trata de eso, la verdadera batalla, sí, es contra los políticos, es contra el globalismo, es contra Soros, es contra toda esta gente que tiene mucho dinero, mucho poder, pero también y sobre todo es contra sus correas de transmisión, que son las que manipulan a la gente para que la gente se siga comiendo todas las tostadas y todas las cosas que le venden, ¿no? Toda la mercancía podrida que le vende y que hace que estemos tan mal y que estemos yendo siempre para detrás, porque siempre estamos yendo para detrás. Sí, sí, y a mí me pasó, bueno, que cuando llegué a El Salvador, allí descubrí, porque me ha hecho mucha gracia esto que has dicho, Alonso, de que, claro, todavía cuando estábamos ya con la estupidez, el delirio de los artículos neutros, los binarios, los no binarios, todavía no habíamos llegado a ese capítulo, ¿no? Y es verdad que cuando yo viajé ahora a El Salvador, nunca había estado, claro, de verdad puedo corroborar que El Salvador es más seguro que Madrid y Barcelona, lo puedo decir así, ahora mismo San Salvador es que es capital de la seguridad. Y vi, Alonso, cómo era la España de antes, era la España de los 80. Allí no ha penetrado nada la agenda progre, que, bueno, pues todo lo que estamos viviendo y que tú bien vives aquí,
Y fue de verdad una añoranza, una melancolía, y uno se da cuenta que la sociedad tuya se está destruyendo, ¿no? Y vamos ahí caminito al abismo en Europa, pero claro, cuando sales fuera ves una sociedad donde los valores son donde es la normalidad, porque yo el otro día decía, Claro, conservador, sí, el CEPAC es conservador, y yo decía, el CEPAC es lo normal, es que ya más que claro, conservador, exacto, es la vida normal, o sea, ya no es que seas exacto. conservador, es la vida normal, es la Es vida la, de ya. es la normalidad, pero es que la ventana de Overton, es decir, esta forma de llevar las cosas al extremo, a la izquierda, ha avanzado de una manera abismal y nos hemos acostumbrado a cosas que eran absolutamente impensables. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, pues a lo mejor te podían atracar por la calle y esto podía pasar y bueno, te podía pasar, ¿no? O podía haber un robo, podía haber situaciones, pero es que ahora no te atracan, ahora te atracan, te pegan una paliza, te violan y te dan con un machete. O te hacen el mataleón, o estas técnicas, unas barbaridades increíbles. Y nos estamos acostumbrando a un tipo de violencia que no se había visto jamás en España. O se había visto de forma muy aislada, pues estos asesinatos de la crónica negra de los años 70 que ocurrían una vez cada 2 años, cada 5 años. Y ahora tienes cada fin de semana un tipo de violencia y parece que nos quieren acostumbrar. Es realmente espantoso. Mi canal de YouTube, yo tenía un canal de YouTube donde decía esto de Lo País, lo acabé dejando de un lado, a lo mejor lo retomo, pero es que yo veo las cosas de las que hablaba en ese canal, la gente con la que yo me metía, estos progres que decían tonterías, estos progres los veo ahora y me parecen conservadores comparados con los nuevos que han salido ahora, que dicen portavoz y tal. Yo en mi época no decía nadie ellas y ellas, y mucho menos una ministra. Pero es que estamos, iba a decir avanzando, pero es el truco de la izquierda, estamos yendo al agujero negro a una velocidad que es Sí. absolutamente incomprensible. Por eso es muy necesario canales como el tuyo, gente como Bukele, partidos como Vox, como Orbán, Donald Trump, y es fundamental pues avanzar en eso y contrastar toda esa narrativa falsa y todo ese abuso psicológico, porque no es más que abuso psicológico, propaganda y manipulación con el que nos bombardean los medios, que por cierto, es verdad que bombardean mucho, pero yo creo que ese bombardeo tan bestia, tan acelerado, yo creo que también muestra desesperación. Es decir, ellos notan que están perdiendo el control por algún lado y tienen que Mm. acelerar. Es como el animal moribundo. Cuál es el animal más peligroso? El moribundo, ¿no? La serpiente es más venenosa, más agresiva cuando se está muriendo. Y yo los Sí. veo un poco así. Es verdad que se acelera mucho, desmoraliza mucho porque ves toda esa propaganda y ese bombardeo, pero a la vez tiene que dar esperanza porque en el fondo saben que están perdidos, que es que hay ya una tendencia, ha saltado la chispa y eso no lo van a parar con toda la propaganda que quieran. Claro, sí, por eso, Alonso, cuando yo estuve allí cubriendo las elecciones en El Salvador, dije, pero bueno, si es que no deja de ser un país pequeño, de Hispanoamérica, ¿qué hacen aquí más de un centenar de medios de comunicación? Yo nunca lo he visto esto en una rueda de prensa en España, ni siquiera en elecciones, cuando ha ganado, pues yo qué Es sé, que, Rajoy, o es que cualquiera en de ellos Salvador, aquí. Y es el efecto contagio que está teniendo Bukele y El Salvador y los salvadoreños, porque están resistiendo totalmente. y tienen un miedo atroz. Yo vi allí miedo y digo, pero ¿qué hace una grada, Alonso, de fútbol? Prácticamente 5 escalones, cámaras, pero te digo 100 como que yo creo que eran más. Y además a mí no me dejaban pasar, me tenían muy fichada, o sea, era un ejército de activistas. Si los llegas a ver, era gente horrenda, muy agresiva, a mi cámara le pegaron prácticamente codazos porque no lo dejaban pasar tampoco, eso yo no lo he vivido en mi vida, Es increíble. ni siquiera aquí en la izquierda, cuando he ido a ruedas de prensa, claro, hace años, pero como ya estamos en otro mundo completamente distinto, y Es claro, increíble. Tú, fíjate, son tan inseguros que hay, pues, ¿cuántos medios habría? Me has dicho, decenas, ¿no? Centenares de medios. sí, Y no aceptan ni una sola voz discordante, que debías ser tú la voz discordante ahí, alguno más que estaría por ahí perdido. No sí. aceptan ni siquiera, no digamos ya un 50-50, mitad y mitad, no, eso, pero es que no aceptan ni la más mínima voz discordante. Fíjate el miedo que tiene esta gente.
No aceptan Sí. ni que un país tan pequeñito como El Salvador, un país del que nadie sabía de su existencia, me refiero de estos medios, Sí, nunca había visto yo una noticia de El Salvador en Lo total, País, en la CNN, nunca habían hablado de El Salvador. Y ahora de nada. repente un pequeño país se levanta con un presidente con sentido común que ataja la seguridad y todos se acuerdan del Salvador, de los derechos humanos y van todos a degüello. Porque esta gente es tan totalitaria, es Mm, tan bestia, se ha silvestrado tanto y mm, disimula tan poco que no acepta ni la más mínima disidencia o posición. Entonces van a degüello. Pero yo creo mm. que no se dan cuenta de que eso en el fondo les perjudica, porque el abuso es tan evidente para todo el mundo que la gente se da cuenta y dice, ¿por qué van a por este pequeño país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene una Ah, gran economía, no tiene nada que sacar de ahí? ¿Por qué van a mm, por él? ¿Por qué van mm, a por la periodista Elena Barberana, que está ahí con su cámara, que no tiene un gran equipo, que no tiene todos los medios detrás o un fondo de inversión mm, financiando este medio o una Unión Europea financiando este verificador, que tiene sus medios, que se ha mm. currado ella? ¿Por qué van detrás? ¿Por qué van a por ella? ¿Qué miedo les puede dar? Entonces te das cuenta de la inseguridad y del miedo que tienen. Y eso es una cosa que nos tiene que esperanzar a todos. Completamente, Alonso. Pues nos vamos a quedar con esas palabras. Una última pregunta. ¿Vas a viajar a El Salvador? Porque yo te lo recomiendo. Es un país turísticamente precioso y además allí ya te quieren, ¿eh? Me encantaría viajar a El Salvador y además ahora que es un país seguro, viajaría a El Salvador mucho más seguro, seguramente que a otros países que también estoy pensando viajar. Es verdad que no he estado nunca en Iberoamérica, pero me encantaría estrenarme en El Salvador, por supuesto. Pues yo Tiene tampoco que había ser viajado. una absoluta gozada. Es una pasada porque yo no había viajado nunca tampoco a Iberoamérica y cuando, es verdad, cuando llegas y ves el legado también nuestro, ¿no? El legado de los españoles, ves que hablan tu idioma, ves las iglesias, los ves a ellos y es que se te ponen los pelos de punta, dicen, madre mía, ¿no? A mí vengo Es aquí a increíble. Mm. y lo que hicieron, ¿no? En su momento, también los españoles y después esta hermandad, nos quieren mucho y sobre todo yo me di cuenta, y eso si vas te gustaría mucho porque Dios está allí en todos los mensajes, desde el kiosco de madera, Jesús está contigo, hasta en el camión de los obreros, Dios está contigo, es que ves mensajes así, ellos son muy creyentes, es muy bonito eso también vivirlo, cuando hay aquí pues esta digamos, Es nihilismo. increíble, da mucha envidia ver eso y da mucha pena ver lo que ha pasado en España en tan poco tiempo. España era un país muy parecido a eso que estás comentando y en muy poco tiempo todo eso lo han tirado por la borda y la verdad es que da mucha envidia, envidia sana, Sí, porque esperemos poder imitarlo y poder contagiarnos unos a otros de ese espíritu que tienen y ese arraigo a las tradiciones y a la fe y ese amor a Dios que tienen allí. pues muchas gracias, Alonso, por habernos atendido, creador del término Lo País. Bueno, al menos el que se hizo eco lo puso de moda en España y ha traspasado fronteras, ha llegado hasta el presidente más de moda ahora mismo en el mundo, que es Nayib Bukele. Gracias, Alonso, por habernos atendido. Muchas gracias y un saludo a todos los salvadoreños. Gracias.